¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Bendiciones para todos. Hoy estoy aquí para compartir con ustedes y dar continuidad a mi serie de libro de Hechos de los Apóstoles. Quiero compartir con ustedes un pequeño gran sermón más, que me acompañen en la lectura y que podamos reflexionar acerca de estos versículos. Ya estuvimos subiendo con anterioridad en videos pasados el comienzo del libro de Hechos en el capítulo 1. Ya hemos pasado por dos partes y quiero en este video ya centrarme en la última parte del capítulo primero. Y quiero que me puedan acompañar en oración y en segundo lugar también con la lectura. Quiero leer desde el versículo 12 hasta el versículo 26 y separarlo en tres secciones y a partir de ahí poder reflexionar juntos. Dice el versículo 12 del capítulo primero del libro de Hechos: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y el último versículo dice: y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, mis tres secciones que quiero compartir con ustedes en estos 14 versículos que hemos leído son los siguientes. En la primera parte de todos estos versículos nosotros podemos ver a través de la escritura que hubo un deseo de sumisión de parte de los discípulos para con el pedido de Jesús. Jesús, recordemos, y los invito a ver los videos anteriores del capítulo 1, los primeros versículos, había sido entregado una promesa de parte de Cristo para sus discípulos, y se le había entregado también una orden que debían de quedarse en Jerusalén. Nosotros vemos
claramente en la Escritura que hay una perfecta y soberana sumisión de parte de los discípulos. Desde el versículo 12 al versículo 15 nosotros vemos cómo los discípulos se reunieron. La Escritura dice claramente que eran como 120 y se reunieron a esperar esa promesa que el Maestro les había hecho. Esta sumisión refleja en nuestras vidas y nos deja ver también una aplicación a la cual yo considero importante nosotros poder observar, en el que podamos copiar esta sumisión en todo el resto de la Escritura. Nosotros vemos que los discípulos obedecieron al Señor, fueron sumisos y se quedaron en Jerusalén y recibieron la promesa, porque lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo 2 del libro de Hechos, que en la obediencia y en la sumisión alcanzaron esa promesa, alcanzaron obtener esa promesa. Y por medio de eso nosotros también, de eso y de nuestra obediencia, nosotros también pudimos alcanzar tener esa promesa, y muchos pueden alcanzar tener esa promesa, esa manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. En segunda parte que yo puedo observar en estos versículos y compartir con ustedes es que nosotros podemos ver también que está la otra cara de la moneda, de la sumisión. Y la otra cara de la moneda de la sumisión en los discípulos es darnos cuenta que uno de ellos no se había sujetado ni había sido sumiso a las parábolas de Jesús, a las enseñanzas de Jesús, a los deseos de Jesús, y también debía cumplirse la Escritura, que no es un detalle menor. Nosotros vemos ahí en el relato de Lucas, en los textos que leímos, que necesitaba cumplirse la Escritura, que alguien de ellos iba a fallar a esa sumisión. También podemos observar a través de eso en nuestras vidas y en nuestros días, que eso también nos puede pasar a nuestro alrededor como aplicación. En nuestro alrededor puede darse cumplimiento a la Escritura de personas que no tienen en su deseo, no tienen en sus prioridades tener a Cristo en su vida. Sin embargo, nuestra invitación siempre será a predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, pero lamentablemente, para ser sinceros y realistas, personas como Judas no van a aceptar a Cristo. Y nosotros lo vemos en el inicio de la iglesia primitiva, lo vemos en esta lectura que nosotros estamos haciendo. Y no solamente que vemos eso, vemos algo mucho más drástico que esta noticia, que esta mala noticia. Es que estas personas, como fue el caso de Judas, debió cumplirse la Escritura, y no solamente debió cumplirse la Escritura en la traición, sino también se cumplió la Escritura en que su vida no terminó de la mejor manera. Su vida terminó partida en dos pedazos literalmente. Eso nos debe llamar a nosotros fuertemente la atención, mis queridos hermanos y hermanas, de que nuestros corazones, hermanos y hermanas de corazón, tienen que estar alineados a la sumisión a la palabra de Dios, a la sumisión a las Escrituras, a la sumisión de la persona de Cristo, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por supuesto que no somos perfectos, que estamos llenos de errores, pero nuestro corazón tiene que estar alineado en el principio de la mayoría de los discípulos, que entendemos a través de estos pasajes se sometieron al deseo y orden de Cristo, y no someternos a la desobediencia como fue el caso de Judas, que terminó lamentablemente en un suicidio y su vida terminó totalmente destruida.
que entendemos perfectamente es el plan de nuestro enemigo. Y en tercer lugar, para no extenderme tanto con este pequeño gran sermón, es que aparte de la sumisión de los discípulos en su mayoría y aparte de la desobediencia de Judas, encontramos que en los últimos versículos había una necesidad de ocupar esta banca que había dejado Judas. Detalle importante, y abro paréntesis, muchos eruditos han discutido acerca de la veracidad de este apostolado. Y la realidad es que nosotros vemos en la Escritura que esto se dio al lugar, independientemente de nuestra postura al respecto, se dio al lugar la elección. Y considero yo, mis hermanos y hermanas, que la elección de este apóstol, más allá del grandioso hecho que se dio al lugar, también nos deja una aplicación que quiero compartir con ustedes en este sermón. Es que no somos, mis hermanos y hermanas, indispensables. No nos creamos indispensables. Alguien, mis hermanos y hermanas, siempre va a ocupar el lugar que nosotros descuidemos. Y no nos debemos olvidar de eso. Por esa razón te invito a someterte a la Escritura, a someterte a Dios, a no desobedecer a Dios, porque conocemos y vemos aquí en la Escritura lo que puede pasar, porque la Escritura es clara cuando dice que la paga del pecado es muerte. La Escritura es clara con respecto a este punto. Y tampoco sentirnos indispensables pensando que nadie puede ocupar nuestros lugares, sino cuidarlos con temor y con temblor, sabiendo que es un lugar privilegiado. Como hijo o como hija de Dios es un lugar privilegiado. Y mi pequeño gran sermón está basado en esta pregunta: ¿qué tipo de discípulo tú eres? Es bueno que te puedas hacer esta pregunta. ¿Qué tipo de discípulo estás siendo en tu vida cristiana? ¿El discípulo que refleja la vida de los primeros discípulos, de los apóstoles, que se juntaban para orar, para ayunar, para poder buscar esa promesa que nosotros hoy contamos por la misericordia y gracia de Dios? ¿O estamos en el otro pilar, creyéndonos indispensables, creyéndonos con corazón totalmente turbado, que te lleva a deseos pecaminosos, como fue el caso de Judas, que todos o en su mayoría conocemos? La avaricia sobre el dinero, la codicia, lo llevó a pecar deliberadamente, independientemente del cumplimiento de la Escritura. Y la elección también, considero, nos deja una gran enseñanza de no considerarnos indispensables, y también nos deja la enseñanza, a mi parecer, que podemos ver, hermanos y hermanas, el deseo de Dios ocupar todos los lugares que quedan vacíos en la obra de Dios, en el servicio al Señor. Es una gran enseñanza, mis queridos hermanos, en la fe, y considero meditar con ustedes y reflexionar respecto a esto. La verdad es que quizás no es hablado mucho estos versículos con estas intenciones, pero en mi estudio acerca de estos versículos me llevó a esta reflexión. No me tomo el tiempo de meditar texto a texto como me gustaría, porque me llevaría mucho tiempo. Son 14 versículos, pero sí me quiero centrar en estas tres partes y que puedas hacerte esta pregunta: ¿qué tipo de discípulo soy, teniendo en cuenta todos estos detalles, teniendo en cuenta estos 14 versículos, prestando atención
al cumplimiento de la Escritura, al cumplimiento de los discípulos y de los apóstoles en cuanto a la obediencia. Y la realidad es que nos deja un poderoso mensaje, mis queridos hermanos y hermanas en la fe, para que nosotros podamos reflexionar. Y algo que también me llamó poderosamente la atención es la persona que se eligió para reemplazar a este apóstol que había pecado y que había incumplido al mandato de Dios, quitando por supuesto el deseo que ya había previamente en los planes de Dios, sino en el sentido más estrictamente de pecado, de lo que llevó el corazón de Judas a poder rebelarse contra la persona de Cristo. La persona que fue seleccionada, por lo menos lo que podemos ver en los versículos, los últimos versículos del capítulo 1, esta persona llamada Matías, me llamó la atención, mis hermanos, lo que significa. Matías significa regalo de Dios. Les repito, Matías significa regalo de Dios. Realmente fue un regalo de Dios porque la obra de Dios necesitaba ser completada. La obra de Dios necesitaba ser hecha perfecta. Y ningún lugar puede quedar desocupado en el servicio de Dios. En primer lugar, porque la necesidad lo requiere. Y en segundo lugar, porque Dios es soberano, a mi parecer. Entendiendo estos dos pilares, la obra de Dios se completaba con un regalo de Dios. Y Matías podía ocupar el lugar que estaba dejando Judas. Y a través de esto nosotros podemos entender que siempre, mis queridos hermanos, Dios va a ocupar los lugares que estén vacíos. Ya sea por obediencia o ya sea por desobediencia, ya sea por sumisión o por rebeldía, Dios siempre va a ocupar, mis hermanos, los lugares que queden vacíos. Por eso los quiero animar con esta palabra, con este pequeño gran sermón, como lo hemos titulado, a reflexionar y preguntarnos qué tipo de discípulo estoy siendo en mi vida cristiana. Esto es lo que quiero dejar y compartir y animarte también que puedas compartir con otros hermanos en la fe este video, también animarles a poder suscribirse, a estar comentando o colocando un me gusta y que pueda ser de gran bendición para su vida como lo está haciendo para la nuestra. Dios les bendiga a todos.